El rey Nabucodonosor dice que se levantó con un corazón altivo, un corazón desviado de la presencia del Dios verdadero. Dice que este rey hizo una estatua cuya intención que adoraran al Dios de esa estatua. O sea, el Dios que levantó el rey Nabucodonosor fue una estatua de oro. Familia, Dios te bendiga. A tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Le mando muchas bendiciones desde la República Dominicana. Hoy tengo una palabra profética de parte de Dios para cada uno de ustedes, la cual se encuentra registrado en el libro de Daniel, en su capítulo 6. Observamos que la Sagrada Escritura nos habla respecto a unos hombres que eran hebreos, la cual tenían su conciencia limpia delante de la presencia de Dios. Y sobre todas estas cosas eran hombres de fe, creyentes a la palabra verdadera de Dios. La Biblia habla respecto a la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, la cual sus nombres originales es Ananías, Zafira y Misael. Y lo que me llama a la atención fue lo siguiente: dicen que eran hombres de fe, pero a la misma vez estaban en el gobierno del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dice que se levantó con un corazón altivo, un corazón desviado de la presencia del Dios verdadero. Dice que este rey hizo una estatua cuya intención que adoraran al Dios de esa estatua. O sea, el Dios que levantó el rey Nabucodonosor fue una estatua de oro. ¿Cuál era la intención o el motivo? Que lo honraran, lo adoraran y lo glorificaran. El rey Nabucodonosor puso reglas diabólicas. Y las reglas que él puso es que al escuchar todo instrumento de música tenían que postrarse y tenían que adorar el Dios que el rey había levantado. Y él dijo: el que no se postre ni lo adore será condenado y echado dentro del horno de fuego. El rey mandó a ordenar a tocar todo instrumento de música, y allí había invocado toda la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor había decretado diciendo que sea grande, pequeño, joven, viejo, todo el mundo tenía que postrarse y adorar la estatua de oro. Pero hubieron 3 hombres fieles que al escuchar todo instrumento que el rey había ordenado que tocaran, estos jóvenes no se postraron ni tampoco adoraron la estatua. Esto me llamó mucho la atención, porque el creyente o el hombre de Dios debe de entender que tu fe será probada en circunstancias difíciles. Repito, tu fe será probada en circunstancias difíciles. Creer en Dios no es hablarlo de boca, es demostrarlo cuando el desafío llegue a tu vida. Y Sadrach, Mesach y Abednego recibieron un desafío que no todo el mundo resistía, esa gran guerra y esa presión de adorar la estatua de oro. Y cuando tocaron todo instrumento, todo el mundo se postró, todo el mundo adoró, todo el mundo glorificó esta estatua de oro, que solamente tenía ojo, pero no podía ver; tenía boca, pero no podía hablar; tenía oído, pero no podía escuchar; tenía pie, pero no podía caminar; manos, y no podía palparlo. Y dice que allí denunciaron a Sadrach, Mesach y Abednego, diciendo al rey que hubieron 3 jóvenes que no se postraron delante de la estatua. El rey se llenó de ira y de enojo, porque una de las cosas que tú debes de entender es que cuando tú no haces lo que Satanás quiere que tú hagas, el enemigo se llenará de ira y de enojo
para destruirte. Pero tranquilo, que la palabra dice que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y cuando le dijeron a Sadrach, te daremos una segunda oportunidad, cuando se escuche todo instrumento, si no te postra y no lo adora, será echado dentro del horno de fuego. Ellos dijeron, sepa, rey, que el Dios que nosotros le servimos no puede librar de tus manos. Y si no nos libra, como quiera, no nos vamos a postrar. Ay, Dios mío. El rey se sintió con un desafío tan terrible que mandó a 3 verdugos a someter y a sujetar y amarrar con cuerdas a Sadrach, Mesach y Abednego, y dice que lo lanzaron en el horno de fuego. Mientras estos jóvenes fueron lanzados, los verdugos, quien los lanzó, dice que el fuego fue aumentado 7 veces más de lo acostumbrado. El rey cometió su peor error. El rey pensó que se estaba metiendo con estos jóvenes y lo que no sabía, que estaba desafiando al Dios verdadero. Debe de entender que depende tu nivel de fe, así será el Dios que te va. Dios mío, ay Dios mío, depende tu nivel de fe, así será el Dios que va a responder en medio de tu súplica. Si tú decides permanecer de pie en medio de la prueba, verás al Dios que controla toda la tormenta a tu favor. Y cuando el rey había lanzado a estos jóvenes, la palabra dice que ellos caminaban y se compaseaban sin sufrir ningún daño. ¿Por qué el fuego no quemó a Sadrach, Mesach y Abednego? Parece ver que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego también es mitad fuego y mitad resplandor. Y donde Dios está, a ti solamente te sucederá lo que Dios permita. Así que ellos fueron honrados por cuanto honraron al Dios verdadero. Es ahí donde la palabra de Dios nos habla y nos enseña que Dios honra a los que le honran. Así que nunca niegue al Dios que tú le sirves. El Dios que le servimos no es de papel. El Dios que le servimos no es de yeso. El Dios que le servimos no es de bronce. El Dios que le servimos es un Dios vivo y de poder. No te rindas, no importa las dificultades, no importa las batallas, no importa las guerras, no importa la lucha. El Dios que usted y yo le servimos es un Dios vivo y de poder. A Dios no es que prenderle vela, a Dios no es que quitarle el polvo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y lo fuerte de esto, que Sadrach, Mesach y Abednego, mientras se compaseaban en el horno de fuego, lo único que se quemó fueron las ataduras. Yo creo que hay ataduras en tu vida que lo único que se va a quemar serán las ataduras. Cuando el proceso de Dios llega, cuando el fuego se aumenta a otro nivel, el proceso no llegó para hacerte daño. El proceso de Dios es para quemar las ataduras. Y todo lo que el enemigo te puso se va a quemar en medio del desierto. Porque el enemigo, Dios mío, el enemigo siempre pone atadura, pero cuando Dios te pasa por el fuego, lo único que se quemará en tu vida es las ataduras. Todo lo que perjudica tu vida espiritual en el desierto de Dios se va a destruir. Todo lo que perjudica, Dios mío, tu consagración a Dios en el desierto se va a quemar. Así que vine a decirte, no importa que se aumente el horno de fuego 7 veces más. Lo importante es que Dios está contigo. El número perfecto de Dios es el número 7. El rey se le había olvidado que antes de lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego, ya Dios había llegado primero. Dios nunca te dejará en vergüenza. Siempre verás a Dios dando la cara a favor de sus hijos. Siempre verás a Dios dando la cara a favor de sus ungidos,
de los que oran y que claman. No quedarás en vergüenza, porque Dios está contigo como poderoso gigante. No es tiempo de rendirte, es tiempo de creer que hay un Dios todopoderoso. Por eso que el salmista había dicho en el libro de Salmos capítulo 27 a la altura del verso 1, el salmista dijo: gloria al Señor, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Así que todo el que quiera ver tu mal, todo el que quiera verte destruido, no mueva un dedo en contra de ellos. Ellos mismos tropezarán y caerán primero que tú. El que está contigo es más que poderoso. No te rindas, pelea la buena batalla de la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu amigo y hermano Joselito Pérez. Suscríbete, dale a la campanita y comparte este video con alguien más para que te convierta en un puente de salvación para otro. Shalom, shalom. No te rindas.